Relatos independientes. La cura del hambre. Escrito por Víctor Peralta y narrado por Víctor Peralta. Capítulo 4. La cura del hambre. El éxtasis que había experimentado se fue disipando lentamente. Aquel embriagador aroma lo había cautivado, y ese sonido, el desquiciante martilleo, se había clavado en su cerebro hasta desaparecer. Había sentido un familiar impulso que ya había experimentado con anterioridad. Abrió los ojos, y antes de que el sabor metálico de la sangre le recordase lo que había hecho, contempló que entre sus fauces se hallaba la yugular de la joven Gianna. La sangre había escapado de su cuerpo por el agujero que habían dejado sus colmillos en su oscura piel, manchando las mantas y, en definitiva, dejando huellas de lo ocurrido. ¿Qué coño he hecho?, se preguntó mientras aún mordía el cuello de la sirvienta. ¿Qué ha pasado? No me acuerdo de nada. Soltó a Gianna, y el inerte cuerpo de la sirvienta se escurrió por el borde de la cama, cayendo pesadamente contra el suelo. El ruido sobresaltó a Killian, que se hallaba en un extraño estado en el que trataba de comprender tantas cosas a la vez que se había quedado completamente paralizado. Al escuchar el golpe, supuso inmediatamente que el falso profesor lo habría oído, y quizás querría comprobar qué había pasado. Se miró las manos, manchadas con la sangre de aquella mujer, esperando sentir horror, pero, en cambio, sentía fortaleza. Un tanto vacilante, acercó los dedos manchados hasta su boca y les dio un corto, aunque firme, lametón. El sabor era extraño, nunca había probado nada parecido, o así, al menos, se atrevió a describirlo. Era suave, pero con una fortaleza oculta tras una espesa capa de esperada insipidez. Deseando que aquel sabor no se marchitase, se relamió los dedos hasta que la sangre desapareció de sus manos. Se descubrió a sí mismo mirando el cadáver de Gianna que yacía junto a la cama. Su corazón estaba completamente parado. Le pareció obvio no sentirse horrorizado por haber acabado con su vida, aunque sí que esperaba sentir horror por el medio con el que lo había hecho. Pero no era así. De hecho, ansiaba seguir deleitándose con aquel manjar recién descubierto. De pronto, el rítmico sonido de un corazón llegó hasta sus sensibles oídos. El martilleo venía del piso de abajo, y en su son percibía tranquilidad. También atisbó el extraño sonido que producía una pluma al pasar sobre la hoja, y supuso que, quien se hallaba abajo, estaría escribiendo. Killian se levantó de la cama, tan absorto en aquellos sonidos que no reparó en el taburete que había estado junto a su cama desde que se había despertado. El taburete se precipitó, pero antes de que Killian se diese cuenta, ya lo estaba sujetando. Se sobresaltó por sus sorprendentes reflejos, pero mantuvo la compostura y dejó el taburete en la posición en la que estaba, junto al cadáver de la joven sirvienta de piel oscura. Avanzó hacia la puerta con calculados pasos, volviendo a poner en marcha su recién descubierto juego. Intentó ponérselo más difícil a sus sentidos, y puso especial atención en el recorrido de la pluma, con la intención de descubrir qué se hallaba escribiendo. Era difícil, a pesar de su sensibilidad auditiva, pero al cabo de unos segundos creyó poder distinguir una palabra o dos. Entonces escuchó como la persona que empuñaba la pluma suspiraba profundamente. «Esto es lo que quería», proclamó la voz del falso profesor desde el piso inferior. «Con esto, la academia no podrá negarse a admitirme». Killian, a pesar de haber sido el experimento ilegal de un señor con aires de académico, sintió lástima por Guerre. Se giró para mirar el cadáver de la sirvienta del falso profesor, y, aunque esperaba sentir miedo, solo le sobrevino el recuerdo del edulcorado sabor de su sangre. Quería más, a pesar de no sentir un hambre real, quería más de aquel manjar de vida. Era como un impulso superior a sí mismo. Sabía que desear quitar la vida estaba mal, pero se intentó tranquilizar, convenciéndose de que ya lo había hecho una vez,
antes de llegar allí. El cadáver de su padre se presentaba en sus recuerdos intermitentemente y sin previo aviso. Cada vez que aquella imagen aparecía en su cabeza, se repetía lo mismo. Se lo merecía. Tuve que hacerlo. Luego le asaltaba el recuerdo del calor, acompañado de un resplandor cegador, fuego, llamas que llegaban hasta el cielo. De nuevo, volvió a sobresaltarle el sonido de aquel corazón de tan rítmico son, sin embargo, esta vez acompañado de unos pasos. Los primeros escalones de madera de la escalera crujieron como si se quejasen del peso de la persona que los subía. Killian sintió entonces el impulso de esconder el cadáver de Gianna, pero otra idea saltó su mente, ahora más visceral y clara de lo que nunca había sido. No iba a seguir escondiéndolo. Cuando Gert tocó el pomo de la puerta que daba a la habitación del ático, sintió un escalofrío, y supo, casi al instante, que estaba motivado por el extraño silencio que asolaba su hogar. Hacía rato que no escuchaba los gráciles pasos de Gianna paseándose por la casa, cumpliendo con sus labores. Al hacer memoria en intentar recordar cuándo la había visto por última vez, se percató de que no la había escuchado volver del ático, y de eso hacía ya más de una hora, según supuso. Esperando encontrar una lujuriosa escena en el interior de la habitación que se le había proporcionado al voluntario, abrió la puerta con rapidez. Sin embargo, sobre la cama de aquella habitación iluminada por la tenue luz de la luna, no halló a nadie, ni tan siquiera a Killian. Sus ojos se clavaron entonces en el cuerpo que yacía inmóvil en el suelo. Gianna, su querida sirvienta a la que le había llegado a profesar un cariño especial, estaba tirada sobre el suelo del ático, como si se tratase de una muñeca con la que se habían hartado de jugar. Nervioso, buscó a Killian con la mirada, pero antes de que diese el tercer paso hacia el cuerpo de la sirvienta, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Sobresaltado, miró tras de sí, y encontró junto al umbral de la puerta a aquel que había estado buscando. —¿Killian? —preguntó el falso profesor retrocediendo un paso. ¿Qué has hecho? El voluntario estaba cambiado. Su piel se había vuelto más blanquecina, y desde su boca hasta su torso pudo ver una enorme mancha de sangre, en apariencia bastante fresca. Sus pupilas brillaban como las de un gato en la oscuridad, como si fuesen dos relucientes diamantes. No puedo escapar de la culpa, pero tampoco siento que me preocupe demasiado, dijo Killian con sorprendente tranquilidad. He hecho lo que he hecho. Soy consecuente con mis actos. ¿De qué estás hablando? Inquirió Gert. No la culparé porque su cura para el hambre ya ha sido un éxito, aunque, según por la expresión de su rostro, al observar el cadáver de su joven sirvienta, no era lo que esperaba. ¡Tú la has matado!, profirió Gert al tiempo que lanzaba un inesperado puñetazo contra el rostro del asesino. Sin demasiado esfuerzo, Killian detuvo el golpe y respondió inmediatamente golpeando con el puño en el pecho del falso profesor. Gert salió disparado de espaldas contra la pared y cayó al suelo, quejándose del sobrenatural golpe. Antes de que pudiese intentar incorporarse, una increíble fuerza tiró de sus ropas y lo puso en pie. Killian se hallaba junto a él, con el torso desnudo manchado con sangre de su querida Gianna. Aunque quería estar preparado por si el asesino quería volver a agredirlo, notó que le faltaba tanto el aire por el golpe que le costaba pensar o mantenerse siquiera en pie. —¿Duele? —preguntó Killian con frialdad. —Puedo escuchar tu miedo. Tu corazón se acelera. Puedo oírlo, ¿sabes? Es tan rítmico que, en serio, podría ponerme a dar palmadas y bailar a su son. —¿De qué cojones me estás hablando? —inquirió Gert, cuando logró reunir el aire que necesitaba para hablar. Tu suero me ha proporcionado una sensibilidad en los sentidos que nunca creí posibles. Puedo escuchar cómo el corazón que late dentro de ese pecho late con tanta fuerza. ¡Joder! Tiene que dolerte por lo menos. Confiésalo. Por lo visto, también se han visto alterados mis reflejos y mi fuerza. Tengo que admitir que, aunque al principio me asusté un poco,
Ahora me siento de maravilla. Ger procuró relajarse. Si todo lo que Killian le decía era cierto, aquel joven de aspecto tenebroso podía sentir su miedo, y eso le dejaba en una clara desventaja. Se recompuso cogiendo todo el aire que le permitieron sus pulmones y fijó su mirada en los adiamantados ojos de su agresor. Entonces, ¿ha funcionado?, preguntó Ger, mirando de reojo el cadáver de su sirvienta. Como prometiste, el hambre ha desaparecido, confesó con una perpetua sonrisa. Ahora ya no siento el deseo de ingerir comida alguna. Solo de pensar en una manzana, una rebanada de pan, hace que sienta una fatiga difícil de explicar. Antes de que Ger formulara su siguiente pregunta, Killian lo interrumpió. Sin embargo, el hambre ha sido sustituida por la sed. No entiendo por qué, pero noto como si necesitase la sangre para poder subsistir. Es posible que el suero requiera de la ingesta de sangre para conservar sus efectos. De ahí que poseas esa incontrolable sed, supuso Ger en voz alta. ¿Me está diciendo que si dejo de beber la sangre de la gente, volveré a ser una persona corriente? Eso supongo. De pronto Killian se abalanzó sobre él, lo agarró del cuello con fuerza y lo alzó en el aire, manteniéndolo contra la pared. ¡Lo supone!, gruñó con fiereza. Me ha usado como si fuese otra de las ratas que aparecen por su laboratorio, y me está diciendo que lo supone. Ger intentó hablar, pero la fuerza con la que aquel individuo le apretaba la garganta era tal que ni siquiera podía respirar. La vista se le nublaba, y poco a poco la voz de su voluntario se hacía más y más lejana. «Si le rompo el cuello, supongo que morirá», continuaba diciendo. «¿Le vale mi suposición? Si le voy rompiendo los huesos del cuerpo uno a uno, señor Ger, ¿cuándo supone usted que suplicará que lo mate, Y un segundo después lo soltó. Ger cayó al suelo pesadamente y sintió como la garganta le escocía mientras intentaba recobrar el aire. Tirado en el suelo fue recobrando la conciencia que le había arrebatado la falta de aire, y se comenzó a convencer de que moriría a manos del monstruo que él había creado. Cuando el suero había sido inoculado en las ratas, éstas, al cabo de pocas horas, dejaban de sentir apetito, y por muy grande que fuera el trozo de queso o cualquier comida que pusiese frente a ellas, no mostraban más interés que el de olerlo brevemente. Luego se alejaban como si les hubieses ofrecido un trozo de mierda. Nunca había atisbado en ellas aquel comportamiento violento que veía ahora en su voluntario del experimento. «No voy a matarle», confesó Killian. «Gianna ha sido solo un impulso que no he podido controlar. Y aunque una parte de mí no siente remordimiento alguno, yo lamento lo que he hecho». Ger alzó la mirada para verlo con más claridad desde el suelo. «Vine aquí porque no tenía más sitio al que ir», continuó explicando. «Mi padre, borracho, había llegado demasiado pronto a casa y descubrió aquello que tanto nos esforzábamos por ocultar. Estaba enamorado de Julieta, la sirvienta, y nos pilló consumando encima del sofá». «No hace falta que me des detalles», logró decir Timothy con voz ronca. Killian se rió levemente. «Mi padre cogió el revólver que siempre guardaba en el cajón de la mesita de la entrada y disparó con demasiada precisión hacia la cabeza de mi amada, alegando que eran seres inferiores, que no merecían más que órdenes. Julieta murió en mis brazos, y antes de que pudiese pensar en ello, agarré el atizador de la chimenea y le atravesé el cuello». Ger quiso comentar al respecto, pero se mantuvo en silencio. Después de eso, quemé mi casa, borrando toda prueba de lo que había hecho. Me daba igual a dónde ir. Y, después de ver a su sirvienta ayer por la tarde,
Me recordó tanto a Julieta. Timothy siguió en silencio. Puedo oír cómo su corazón se ha relajado un poco, aunque aún puedo notar cómo golpea su pecho con bastante fuerza, comentó Killian. Como he dicho, no voy a matarle. El joven se subió a la cama, abrió la ventana y se coló con agilidad por el hueco que había dejado. ¿A dónde vas?, logró preguntar Ger antes de que Killian desapareciese de su vista. Pudo oír la voz del joven desde el exterior. Me alejaré cuanto pueda. Véalo como un experimento para saber cómo de ciertas son sus suposiciones sobre su cura para el hambre. Si no fuese así, puede que pronto tenga noticias mías, señor Ger. Y antes de que pudiese contestar, escuchó cómo Killian saltaba desde el tejado de la casa. En el callejón al que daba a la ventana, pudo escuchar un golpe seco, que fue sorprendentemente precedido por una apresurada carrera. Los pasos fueron escuchándose cada vez más lejanos, hasta que se perdieron en el silencio de la noche. Después de aquella noche, Timothy Ger vivió los días siguientes con miedo. Después de envolver en las sábanas el cadáver de su sirvienta y lanzarlo al río más cercano, una noche sin luna, se enclaustró en su hogar, como si temiese la luz del sol. A veces podía escuchar cómo la gente se paraba frente a su casa y hacían conjeturas sobre lo que le habría pasado a ese científico al que ya nadie veía. Muchos parecían pensar que había tenido un accidente y estaría muerto en el interior de su casa, e incluso atentaban contra la memoria de su inocente Gianna, diciendo que probablemente le había matado, robado y posteriormente había huido. Los días pasaban y Timothy se despertaba con el temor a encontrar a Killian a los pies de su cama, observándolo en la oscuridad con aquellos adiamantados ojos. Tanto fueron los días que ya no pudo soportarlo más, y colgó una soga de las vigas del techo de la habitación del ático, donde murió su querida sirvienta. Se subió con decisión al taburete, donde hacía días había estado la bandeja con tostadas y la manzana, y se rodeó el cuello con la recia soga. Con decisión, profiriendo un sordo perdón a sus progenitores y una promesa de reencuentro hacia Gianna, quitó el taburete de debajo con una fuerte patada y se dejó colgar. La cuerda le apretó la tráquea, como en su momento lo hizo la mano de su fallido experimento. Le faltaba el aire, y al cabo de pocos segundos, un dolor punzante le apretaba la cabeza con tanta fuerza que casi sentía que estallaría. Poco a poco, todo se fue difuminando y emborronándose. Antes de que todo desapareciese, pudo ver una figura frente a él. Tenía la piel blanca como la leche, y lo miraba fijamente esbozando una pérfida sonrisa. Sus ojos resplandecían como dos relucientes diamantes. Fin.